inicio. Padre de amor, de misericordia, te pedimos una vez más, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tocando cada uno de las mentes, los corazones de tus hijos, Señor, para que ellos puedan recibir de parte tuya, porque este mensaje viene de parte tuya, Señor, para que ellos puedan caminar conforme al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de lo que anhela el corazón de Él para con cada uno de nosotros. Sabemos que Él nos ama tanto, que fue el que fue a la cruz del Calvario. Fue Él que fue a hacer el sacrificio por nosotros. Y su amor es tan grande que todavía no entendemos la magnitud de ese sacrificio. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Toda gloria, toda honra sea dada a ti, porque solamente tú te la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados. Vamos a iniciar con esta enseñanza de hoy. Y vamos a empezar leyendo en Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Este versículo nos especifica claramente, dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. Todos depositamos la confianza en Él, ¿verdad? Todos confiamos en que es Él que nos ayuda, es Él que nos sostiene. Si pedimos alguna cosa, ahora, conforme a su voluntad, o sea, ya empezando, hay un llamado diciendo, es si pide conforme a la voluntad. Si es así, que lo que sale de tu boca está en consecuencia de lo que Dios tiene para contigo, Él te oye. Él te va a oír. Entonces, debemos de estar primeramente claros que estamos pidiendo cosas bajo su voluntad y no la voluntad de nosotros, ¿verdad? Entonces, al tener ya esa confianza de que lo que hemos pedido va bajo su voluntad, Él nos va a oír. Él nos va a oír. Y esa petición seguro que será hecha. Amén. Los amados, es importante que entendamos. A nosotros nos encanta, es la verdad, de que Dios responde a las oraciones. Que Dios responde a todas oraciones. Y prácticamente nos han dicho que a todas oraciones. Pero aquí especifica bien claro que esté conforme bajo su obediencia, bajo su voluntad. Nos gusta cuando Él está de acuerdo con nuestra petición y dice sí. Eso nos sentimos contentos, nos sentimos que Dios nos oye, nos sentimos que Dios nos escucha. Sin embargo, a veces la respuesta de Dios es no o todavía no. Como buen padre, Dios no nos concederá lo que no nos conviene. Oye, no nos va a dar nada que no nos convenga. Aunque le supliquemos, no nos lo va a dar. Porque su amor es tan grande hacia nosotros que Él no quiere que nadie perezca, que nadie se quede fuera, sino que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros ir a pedir al Padre lo hagamos conforme a su voluntad. La respuesta sí, oiga bien, de Dios construye nuestra fe y confianza en la oración, porque estamos viendo un sí. Entonces nuestra fe crece, nuestra fe cada día es más grande. Pero, ¿cómo debemos responder cuando Él dice no a nuestras peticiones?
¿Cómo? ¿Cómo vamos a responder cuando Él dice no a las peticiones que tenemos? Entonces, el tema de hoy es las bendiciones al no de Dios. Las bendiciones al no de Dios. Dios puede decir sí a nuestras peticiones porque encajan en el plan de nuestras vidas. Dijo sí cuando Moisés le pidió ver su gloria. Dijo sí cuando Salomón le pidió sabiduría. Jesús dijo sí a todos los que le pidieron que lo sanara y lo ayudara. Entonces, varias veces en la Escritura, Dios no hizo lo que alguien le pidió también. Varias veces, y están ahí en los versículos bíblicos que vamos a ver más adelante. Él es Dios y puede ver cosas que nosotros no podemos ver, y por eso Él sabe lo que nos conviene y no nos conviene, porque Él es el único que escudriña los corazones, mi hermano. Sin embargo, nuestras peticiones llenas de fe no sustituyen el gobierno soberano de Dios. Estemos claros, por más fe que lo hagamos, ¿verdad? Si no está conforme a los planes de Él, Él es soberano. Que no se nos olvide, Él es soberano. Si Él tuviera obligado, oiga bien, si Él tuviera obligado por nuestras oraciones, como algunos enseñan que sí, que va a ser, que pídele y se va a responder, incluso no aclarándole a la persona bajo la voluntad de Él, bajo lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, si fuera así, que Él responde todo lo que le pedimos, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Nosotros seríamos dioses exigiéndole sus acciones. Nosotros mandándolo a Él. Quiero esto, hazlo. Quiero aquello, hazlo. Mi hermano, entendámoslo. Por más cosas que hagamos fuera de su voluntad, es difícil encontrar un sí si está fuera de su voluntad. Entonces, es tiempo de que pensamos a discernir cuáles son nuestras peticiones, cuáles son nuestras oraciones en el día a día. O vamos a ser como aquellos que son, que tienen una fe inmadura, que a veces viven quejándose y echándole toda la culpa a Dios, ¿verdad? Diciendo, Dios no sanó mi bebé, Dios no salvó mi matrimonio, Dios no me dio el trabajo que necesitaba, Dios no, Dios no. Pero ¿por qué Dios no? ¿Y por qué Dios sí? Entonces, nosotros debemos evaluarnos nosotros mismos. Nosotros debemos saber qué sale por nuestra boca, cuál es la petición que nosotros queremos hacerle a Dios. Entonces, les voy a compartir, oiga, 7 versículos o 7 momentos en los que Dios negó una solicitud. ¿Y qué podemos aprender de ese no? ¿Qué vamos a aprender de ese no que hubo de Dios para con nosotros? A lo largo de la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde Dios dijo no a diversas peticiones de sus siervos. Estos pasajes nos enseñan valiosas lecciones sobre la soberanía de Dios, su sabiduría y su amor por nosotros. Vamos a empezar. Deuteronomio 3:26. Dice así la palabra. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y no me dijo, basta, no me hable más de tu asunto. Oiga bien, basta, no me hable más de este asunto, respondiéndole a Moisés. Dijo no a Moisés cuando le rogó que le permitiera entrar a la tierra prometida. Moisés había golpeado la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Y Dios decidió que no entraría en la tierra prometida por su desobediencia. Por desobediencia a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Cuántos de nosotros a veces pedimos y desobedecemos? ¿Cuántos de nosotros caminamos en contra de Él porque no recibimos? Entonces, si hay una desobediencia en tu vida, antes de tú ir a pedirle, piénsalo. Porque puede ser que pase mucho tiempo esperando y no te responda, porque no está bajo su voluntad. Entonces, esta negación a lo que Moisés había pedido es la importancia de la obediencia y la fidelidad
a las instrucciones de Dios para con nosotros. Dios tiene instrucciones y debemos cumplirlas. Él es soberano. Segunda de Samuel 12, 16 al 18, dice así: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Todos conocemos a David, un corazón conforme de Dios, ¿verdad? Hizo una petición de que salvara la vida de su hijo. Pero ¿qué pasó? Después de su pecado con Betsabé, David rogó y ayunó para que Dios perdonara la vida de su hijo, pero Dios dijo no y no accedió su petición. ¿Qué aprendemos con esto? Este no de Dios enseñó a David y nos enseña a nosotros sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros vivimos pecando cada día y no nos arrepentimos con cosas que no son tan grandes, quizás como la que pasó con el pecado de Betsabé? Pero hacemos cosas que van en contra de su voluntad. Hacemos cosas que no nos hacen dignos delante de Él. Entonces, a veces caminamos, intentamos buscar ese arrepentimiento, pero ¿está un arrepentimiento genuino? ¿Viene del corazón? Porque Él escudriña los corazones. Él conoce las intenciones. Y a veces nosotros queremos disfrazarla creyendo que Él no conoce de dónde viene nuestro pensamiento y por qué lo hicimos. Entonces, sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento, Dios dice no. Dios dice no. Debe haber arrepentimiento, debe haber ese genuino, esa petición genuina para que Él la tenga. Primera de Reyes 19:4 nos dice: y si él fuera por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, exhausto y desanimado, le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, Dios dijo no. Y en lugar de ello, le dio fuerza para seguir adelante. Este pasaje nos recuerda que aunque podamos sentirnos desesperados, ¿verdad? Angustiados en cualquier cosa que estemos pasando, Dios puede estar con nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nos dará la fortaleza para cumplirlo. Entonces, a veces cuando nos sintamos frustrados, cuando nos sintamos que no podemos más, tranquilo, Él nos dará la fortaleza, ¿verdad? Porque hay propósito y el propósito lo creó Él para cada uno de nosotros y debemos cumplirlo, porque fuimos creados para eso. Primeramente, para adorarlo, y segundo, para que mientras estemos aquí en la tierra, poder cumplir con el propósito que se nos ha asignado a nosotros. No caminemos como si vinimos aquí a pasear, a esperar simplemente a que venga, a que regrese y nos lleve allá. Hay propósito en esta estadía de la tierra. Hay propósito a cumplir. No nos conformemos con simplemente estar aquí, sentirnos cómodos. Aunque muchos se conforman tanto que se quieren quedar. No. Cuando tienen cualquier cosa no se quieren ir. Pero fuimos enviados aquí a pasar un proceso. Y Él vendrá a buscarnos. Entonces, mi amado, en ese proceso, mantente cumpliendo con los planes que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros, que es muy importante. Segunda de Corintios 12, 8, 9 nos dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo oró 3 veces, ahora bien, para que le quitara un aguijón. 3 veces, en diferentes formas, para que le quitara el aguijón. Pero Dios le respondió que su gracia era suficiente.
que se bastara con su gracia, porque su gracia lo cubre todo. Es por gracia que estamos vivos, es por gracia que caminamos, es por gracia que podemos abrir nuestros ojos, es por gracia, todo viene por la gracia de Él. Aunque estemos sintiendo algo en nuestro cuerpo, aunque estemos pasando un proceso, debemos confiar en Él, que Él está con nosotros y su gracia nos va a cubrir, su gracia nos va a cuidar a nosotros. Entonces, a través de este no, Pablo aprendió que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en nuestras debilidades y dificultades. Por más debilidades, por más dificultades, la presencia de Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Esa gracia de Dios en nuestras vidas es suficiente para ayudarnos en todo lo que nosotros queramos, en toda debilidad, en todas dificultades. Amados, Pablo, todos conocemos a Pablo, cómo el Señor lo usó, los dones y talentos que le dio, el hombre que ha escrito tantos libros, el hombre que ha hecho cambiar tanto la Biblia, el hombre que no fue elegido entre los 12 apóstoles, sino que incluso él se consideraba ser el número 13, se consideraba que era pecador, que no era merecedor ni siquiera de arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, ese le puso un aguijón. El aguijón fue puesto, si ustedes leen el versículo, para que él no se exaltara por todas esas cosas que le había dado y le había puesto para él, para que siguiera siendo parte del pueblo de Dios, para que siguiera siendo esa persona que puso ese talento. Sin embargo, él reconoció que ese aguijón en la carne lo que hacía era ayudarlo a entender que fuera humilde, que no se exaltara por los dones y talentos que Dios le dio. Como vemos muchas personas que Dios nos ha dado talento y queremos que estamos por encima de los demás. Y los talentos que Dios nos ha dado es para usar la edificación de la iglesia, no de uso personal. Para que la iglesia sea exaltada, para ponerlo por obra en la iglesia a través de los hermanos. Entonces, mi amado, cuando venga un aguijón, cuando tú sientes que hay cosas que están en tu vida que no se quieren quitar, dale gracias a Dios porque Él está contigo, porque eso dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos va a sostener en todo momento. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús en el jardín de Getsemaní pidió al Padre que si era posible pasara de la copa del sufrimiento que iba a enfrentar. Oiga, Jesús le pide que pasara la copa del sufrimiento que iba a pasar. Él sabía el proceso que tenía que pasar. Sin embargo, Dios retiró la copa, no retiró la copa y Jesús aceptó la voluntad. O sea, hay un momento en que nos muestra que Jesús lo hizo, que tuvo que aceptarlo siendo Dios, porque es la voluntad. Estamos nosotros para vivir bajo su obediencia, mi amado. Dios es soberano. No nos creamos que todas las peticiones que nosotros hacemos, que nosotros entendemos que queremos hacerlas, Dios la va a cumplir. Él puede hacer que te dé un no. Él puede hacer que te dé todavía no y te ponga a esperar, porque no va conforme con lo que Él diseñó para cada uno de nosotros, hermano. Si nosotros intimamos más con Él y buscamos de Él, vamos a saber que un no de Dios es una bendición para nuestras vidas, porque nos está librando de cosas peores, porque nosotros no podemos ver el mañana ni qué va a pasar ahorita tampoco, pero Él sí. Y Él sabe que esa petición que estamos haciendo nos puede dañar. No puede destruir. Pero Él nos ama tanto a nosotros que Él prefiere decirnos no. Como hacemos nosotros con nuestros hijos. Que decimos no cuando nos piden una cosa que sabemos que no es justa, que no es el tiempo, no lo tenemos, no tengo lo que sea. Decimos no a nuestros hijos. Así es Él. Nos dice no. Entonces, este versículo nos enseña sobre la sumisión a la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Oiga bien, pasando un proceso, debemos someterlo a Dios,
Aunque estemos en el proceso y sea muy difícil, que no podamos entenderlo, hay que someterse a Dios. Hay que someterse a Dios. A veces hay muchos padres que simplemente por ver a su hijo llorar y le están interrumpiendo, se sientan incómodos por lo que están haciendo, le dan lo que quieren. Le dan lo que quieren porque ellos quieren que lo dejen en paz, tranquilo. Y no se están dando cuenta que están dándole un mal ejemplo porque están concediendo una cosa a su hijo que no es justa en ese momento y que no se merece, que puede traer consecuencias de una mala crianza. Y después queremos decir que el niño es malo, que el niño es esto, que salió de esta manera. ¿O somos nosotros que estamos consintiendo las malas mañas de nuestros hijos? Porque queremos que nos dejen en paz, que nos dejen ver lo que estamos viendo o lo que sea si estamos hablando con alguien. Hermano, hay que tener, hay que tener discernimiento cuando vayamos a complacer, a permitirle algo a uno de nuestros hijos. Debemos actuar como Dios y saber qué le conviene o no le conviene a ese hijo que Dios puso en tu mano. Que Dios puso en tu mano. Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibís, porque pedí mal para gastar en vuestros deleites. Santiago nos dice que a veces Dios dice no a nuestras oraciones porque nuestras peticiones están basadas en motivos egoístas. El motivo egoísta, y nos vamos olvidando de nuevo, quien escudriña los corazones y conoce las intenciones de Él es Dios. Entonces, vivimos autoengañándonos, buscando su presencia, orando en su presencia, pero con un corazón que quiere hacer lo que le da la gana, que quiere hacer su voluntad. Oiga, este no divino nos invita a examinar nuestros corazones, nos invita a meditar y nuestras intenciones, al pedirle algo a Dios. Pedirle algo a Dios. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay para con nosotros? Es importante que nuestras peticiones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primera de Reyes 8, 18 al 19 dice así. Pero Jehová dijo a David mi padre, por cuanto pudiste edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido tal deseo. Oiga bien, ¿verdad? Por cuanto pudiste edificar casa a mi nombre, bien ha hecho que ha tenido tal deseo. Pero, oiga bien, tú no edificarás casa, diciéndole a David, sino tu hijo, que saldrá de tu lomo. Él edificará casa a mi nombre. Y volvemos de nuevo con David. Todos conocemos a David, las intenciones de David, ¿verdad? Que sabía que cometía algo y sabía cómo arrepentirse. Pero en esta ocasión, no. Él quiso crearle una casa a Dios, edificarle una casa. Pero no estaba en los planes de Dios para con David. No estaba en los planes de Dios para con David. Era para que su hijo Salomón la edificara, ¿verdad? Entonces por eso dice, no tú, sino tu hijo, el que saldrá de tu lomo, el que va a edificar casa a mi nombre. David deseaba construir un templo para Dios, pero Dios le dijo no. En su lugar, su hijo Salomón sería quien los construiría. Este no, oiga bien, destaca que aunque nuestros deseos puedan ser buenos, Dios puede tener otros planes y propósitos, porque Dios tiene planes y propósitos mejores que los nuestros. Por más que nosotros queramos, con nuestros buenos deseos, Dios siempre va a tener planes por encima y propósitos del plan de nosotros, de lo que nosotros anhelamos, que se cumplirán, oiga bien, esos planes de Dios a su tiempo perfecto y a través de otra persona. Aunque nuestros planes y deseos sean buenos, Dios puede tener un no, porque tiene planes y propósitos con otra persona. Y Dios es así, Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiera. Eso debemos entenderlo. Debemos venir cada día, a buscar de Dios con un corazón dispuesto, disponible,
cada día buscar, anhelar lo que dice la palabra, porque en la palabra está todo lo que ya Él dejó en el manual de instrucciones para nosotros. Por eso es que si en el día a día nosotros apartamos con Él, nosotros leemos su palabra, vamos entendiendo cosas que están en el manual, que cuando nos sucedan en el día a día, tenemos dónde ir a buscarla, o incluso si ya la hemos leído, nos va a venir a nuestra mente cómo se pudo resolver, qué fue lo que Dios hizo. Entonces, eso nos pone a nosotros la guía para que nosotros también caminemos por ese manual, que fue el que ayudó al siervo, según lo que dice la Biblia y fue escrito en ella. Dios nunca deja de ser Dios. Dios nunca deja de ser Dios. Si en Isaías 46, 9 al 11 dice, Él es soberano, yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él es soberano. Tenemos que estar claros día a día que nosotros vamos a pedirle a un Dios soberano que si nosotros hemos caminado, Él que nos creó a imagen y semejanza y hemos caminado bajo su obediencia, vamos a recibir el sí de Él. Pero cuando nosotros estamos buscando de Dios, caminando en desobediencia, vamos a recibir un no. Por eso, mi amado, a veces nos frustramos mucho cuando queremos orar y pedir, porque no estamos caminando en la forma que Él quiere que caminemos nosotros. Debemos revisarnos cada día. Debemos ir a Él y decir que sea Él, que por su gracia y misericordia, ¿verdad? Y pedirle de corazón ese arrepentimiento. Entonces, cada uno de estos versículos nos muestra que los no de Dios están llenos de propósito y sabiduría. Oiga, un no de Dios está lleno de propósito y sabiduría. Son oportunidades para fortalecer nuestra fe, confiar en su soberanía y aprender a alinearnos con su voluntad perfecta. Su voluntad perfecta. Amado, cuando Dios dice no, no es un rechazo, sino una redirección de tu petición hacia lo bueno, hacia lo que te conviene. Oiga bien, cuando Dios dice no, no es un rechazo que te está haciendo, sino una redirección a lo que tú estás pidiendo, hacia un camino mejor, a uno en el que el que ha planeado para bien de su gloria y para con nosotros. Eso es, mi hermano. Los no de Dios no son rechazos, simplemente son advertencia, cuidado para que no caigamos, para que estemos bajo su obediencia. Acuérdense, mi amado, acuérdense que a Dios le place. Él se goza cuando nosotros le pedimos porque Él anhela servirnos. Él se anhela. Él lo dice, pidan en mi nombre al Padre y yo lo haré. Él se goza. Entonces, si Él se goza, vamos a ir con la petición que está de acuerdo con los planes y propósitos de Dios para con nuestra vida. Para que Él lo haga con ese gozo, porque a él le goza complacer al Padre. Asimismo esperamos que cada uno de nosotros aprendamos que cuando parezca un no en nuestras vidas, cuando hagamos una petición y veamos que hay tiempo y no se cumple, pensemos y analicemos por qué no se ha cumplido, qué yo estoy haciendo, qué debo cambiar, qué debo dejar de hacer. Y veremos entonces la cosa mucho más diferente, mucho más diferente. Y es de ir, anhelar, intimidar con Él. En la medida que intimidemos, vamos a conocer cuando un no nos llega porque no hemos sabido hacer las cosas correctamente. Dios le bendiga, mi amado. Voy a orar para que podamos aceptar cada día la voluntad de Dios. Padre, gracias. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias por guiarnos, dirigirnos, Señor, por estar ahí dentro de nosotros. Dios es soberano. Dios es soberano y su palabra es única y es ley. Qué privilegio cuando Él puso en nosotros el Espíritu Santo para que nos guiara. Para eso mismo, para que tomemos las decisiones correctas. Para que pensemos cuando una cosa viene de Dios y no viene de Dios.
para que caminemos conforme a los planes de Él, para con nosotros, que son mucho más grandes sus planes. Nosotros podemos planificar cosas porque las hacemos en la carne, por lo que vemos, pero Él no. Todavía esto no ha terminado. Él tiene que venir por su pueblo. Él fue a preparar morada para llevarla a estar junto con Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos volvamos al arrepentimiento y estemos con Él. Que es como dice la palabra. Nosotros necesitamos de Él. Sin Él nada podemos hacer, mi amado. Aquí en la tierra, Padre amado, no hay nada que nos pueda llenar por completo. Siempre va a haber una necesidad de algo que necesitamos. Y esa parte que necesitamos solamente es Dios. Y es Jesús. Porque a través de Jesús que nosotros somos redimidos, que podemos llegar al Padre. Y Jesús es eterno. Y lo que a nosotros nos hace falta, en ese poquito que nos hace falta, que siempre buscamos, en ese hoyo que debemos cerrarlo, es Jesús. Y solamente se llena con Jesús porque Jesús es eterno. Y para poder estar en la eternidad, tiene que estar Jesús en nosotros. No podemos pasar sin Jesús. Él es como dice, el punto sobre la coma que nos va a llenar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y podemos llegar a la vida eterna completamente porque Jesús es quien lo completa a cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén y amén.